¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio y es un episodio que a mí me cuesta mucho hacerlo. En esencia soy usuario de Apple desde toda la vida, soy usuario fanático. Trato de no ser un fanboy que es ese tipo de usuario que es totalmente obtuso y que no analiza una realidad con un sentido crítico. Desde ese punto de vista es un momento muy particular y muy especial de Apple. Es un momento que podríamos considerarlo crisis. Para muchos es una crisis muy grave. Yo no pienso a nivel Nokia o a nivel BlackBerry, pero sí es una crisis que va a generar muchos problemas. Por lo tanto, en este episodio la analizamos a pleno. Comencemos. Ya es oficial y tenemos la fecha del 9 de junio para el evento de desarrolladores 2025. El Worldwide Developers Conference tiene una fecha y tiene anuncios pendientes. Sabemos que va a llegar iOS 19, versiones actualizadas de macOS, visionOS, pero fundamentalmente, ¿qué va a pasar con Apple Intelligence? Y fundamentalmente también, para no dejarlo como un tema secundario, ¿qué va a pasar con la estrategia de anuncios en relación a los lanzamientos? Nunca había pasado lo que pasó este año, pero vamos a tener un contexto ampliado. Concretamente lo vamos a ampliar en distintas áreas, yendo por la primera, Siri. Y Siri tenemos dos escenarios posibles. Uno, las demoras que no cumplieron lo anunciado en el evento de desarrolladores del 2024 y la opción B, la segunda línea, es que evidentemente no tendremos el Siri conversacional que se esperaba. Y de hecho no tenemos ni siquiera una fecha ni aproximación y lo que se está mostrando internamente por parte de Apple es negativo. Pero a todo esto hay que sumarle un contexto ampliado, por eso te decía, muy nocivo y muy negativo. A ver, tomemos una línea, productos recientemente lanzados, las Vision Pro. Si bien son un producto excepcional, son un producto que ha sido relevante en algunos nichos específicos de mercado, de hecho hice un episodio concreto sobre eso, de manera masiva o con la escala que se esperaba, bueno, no fue un producto exitoso. No lo fue y posiblemente uno de los motivos, o principalmente el motivo clave, es su precio. Su precio se ha presentado como una barrera porque en mi opinión y después de haber probado todas las alternativas, las Vision Pro son buenísimas, son realmente geniales. Y ahora que estamos a punto de ver el lanzamiento de otras marcas, te vas a dar cuenta que el segmento de mercado está cerca pero no tan alto. Van a salir a competir por debajo del valor que ha impuesto Apple. Por lo tanto, lo que creemos es que acá, más que una estrategia de desarrollo de hardware, hay una estrategia de la problemática de precios y de las escalas que ponen para los productos. Sigamos esta línea de razonamiento para definir la crisis. Las ventas han bajado a gran escala y en todos los mercados. Entonces Apple dijo, tenemos un problema de entrada de gama. Vamos a presentar un nuevo producto, el iPhone 16e, que si lo tomamos y lo analizamos como producto de manera absolutamente independiente es muy bueno. Es un buen producto que viene a cubrir una necesidad, pero reemplaza un producto en un nicho muy específico. La E del 16 es económica y reemplaza concretamente al iPhone SE, el entrada de línea, pero lo hace a un valor que no es para nada económico y el resto del mercado tiene productos muy superadores a un precio más bajo. Por segunda vez, el problema no es el producto, no es el hardware, es la decisión de precio. El mismo producto vendiéndose a $450 o $435, se hubieran cansado de vender y hubiera sido un éxito. Lo mismo si las Vision Pro en vez de 3.500 estaban en $2.900. Hubiera sido un exitazo. O al menos no hubieran sido el fracaso que representaron. Entonces, cuando vos lo pensás, tenemos tres líneas potenciales: la estrategia de mercadeo con sus precios y su estrategia de comunicación, el hardware específico que corresponde a los productos y el software. Tomemos el hardware primero. En los últimos años es excelente. La división de Silicons es sorprendente, la empresa está en su mejor momento. Pasemos al software. Evidentemente, con lo que te contaba con Siri, es un problema grave. Pero después viene la tercera pata, que es la estrategia de poner un precio razonable para salir al mercado y también la estrategia de qué comunicar. Esas dos patas completas están mal y son parte fundamental de la crisis en la que nos encontramos en este momento. Mira, pensémoslo.
toda la estrategia de comunicación del último año y de la venta de los iPhone 16 fue Apple Intelligence. Y no cumplieron, y decepcionaron, y estuvieron por debajo de lo anunciado en el evento de desarrolladores. Entonces, ¿qué problema tenemos hoy? Denuncias en casi todos los mercados por publicidad engañosa. Mintieron, dijeron que tenían algo que evidentemente no tenían, y hoy ya sabemos que con iOS 18.4 y de cara al evento de desarrolladores no van a cumplir con lo que anunciaron el año pasado. Y por otro lado, los precios, como te decía. Por lo tanto, toda esa división está complicada. Ahora volvamos a la división de software. Acaban de remover al responsable del área de inteligencia y de Siri para reemplazarlo por el responsable de las Vision Pro. Lo cual es una buena estrategia. El producto es genial, tienen un montón de patentes, está bien. Tenían que hacerlo. Pero ¿será que Siri y el Siri conversacional se vuelvan ese depósito de productos fracasados que nunca sacaron al mercado pero que sí anunciaron? ¿Te acordás? Tengo un montón para darte. Te doy el ejemplo. El número 1, el AirPower. Lo presentaron, hubo un evento y sin embargo nunca llegó al mercado. El segundo, el Magic Charger, que era un producto bastante disruptivo que al final lo hizo toda la competencia, lo hicieron todos los productos genéricos y Apple no lo presentó. Pero escúchame, tengo más y tengo productos también históricos, como por ejemplo el Paladin, que era un producto que en 1995 prepararon todo para que en una sola caja tengas un escáner, un fax, una impresora y fundamentalmente un producto de comunicación integrada. Pero si querés un ejemplo, el más caro de la historia y el fracaso potencial más grande, representando, escucha, decenas de miles de millones de dólares, el Apple Car, que lo acaban de cancelar hace menos de 20 meses. En toda esa estrategia de inversiones que han fallado, te puedo agregar una que demuestra los problemas de mercadeo y producción. ¿Vos sabías que con Apple TV Plus, Apple está perdiendo 1.000 millones de dólares al año? 1.000 millones de dólares de pérdidas. Y la respuesta es obvia. Yo ya sé, todos están pensando, es una empresa enorme. Está en el top 3 de empresas más valiosas del mundo. Tiene una facturación masiva. Es descomunal. Sí, sin embargo, está perdiendo miles de millones. Tiene problemas propios y tiene problemas externos. Los problemas propios, gracias a su impericia, venden menos en todos los mercados. Uno de ellos, China, uno de los mercados más importantes ante las caídas de venta de la Unión Europea y las caídas de venta en otros mercados emergentes. Entonces, cuando vos lo analizás, China representó que en este último periodo han anunciado su acuerdo con el operador de inteligencia artificial chino porque debe ser autorizada por el sistema chino porque no puede decir muchos parámetros. Tiene que decir los parámetros que se permiten en ese territorio. Y hablando de problemas y escalabilidad de problemas que le trae incluso situaciones económicas graves, la Unión Europea es francamente un problemón que no solamente le trae limitaciones, bloqueos e impedimentos de lanzamiento, sino que además acaban de multarlos por el 10% de las ganancias mundiales. Entonces, te acerco los miles de millones de pérdidas en ventas, los miles de millones de pérdidas en inversiones, de productos que no van a salir al mercado. Y vos pensá, lo de Apple Intelligence y Siri venían con la inversión, sin embargo, no llegó. Y a todo este contexto debemos unir un parámetro extra. Por ejemplo, en Brasil acaban de bloquearlos para que solamente en un periodo total de 90 días, quedan 70, tengan que hacer las mismas adaptaciones en tiendas e instalaciones alternativas que se aplican en la Unión Europea. Y eso generó un efecto cascada en varios mercados. Tienen bloqueos en el Reino Unido con distintas acciones y solicitudes de acceso por puerta trasera y también tienen situaciones conflictivas en otros países. O sea, la situación global no es fácil. Pero ahora pensemos, el 9 de junio llega el evento de desarrolladores 2025. ¿Qué van a presentar? ¿Apple Intelligence 2? Si todavía no terminaste con Apple Intelligence 1, Siri no va a llegar porque si acabas de cambiar al representante y al responsable del área de inteligencia, no va a tener tiempo en un mes y medio para hacerlo. La situación es no solamente grave, es además compleja porque vos tenés que pensar el contexto
de todos los lanzamientos. Si durante el ciclo de actualización de iOS 18 no cumplieron, ¿qué te hace pensar que el de iOS 19 va a suceder? Y acá viene una de las problemáticas del potencial pastorcito mentiroso, que si vos lo pensás, nos van a mostrar un montón de maquetas y un evento muy lindo como hacen siempre. Y esto es algo a lo que estamos acostumbrados. Pero siempre lo que mostraron es lo que luego lanzaron. Este año no se cumplió. Entonces, ¿qué posibilidad hay que lo que nos muestren esté desarrollado? Porque si acaban de cambiar al jefe director, es evidente que la situación no está bien internamente. Eso es claro, eso no es rumor, es oficial el cambio. Entonces, poneme en los comentarios, ¿qué crees? ¿Es una crisis? ¿Es grave? ¿Estamos exagerando? ¿Nosotros vemos situaciones que el mercado no lo ve? Los accionistas y la evaluación de las acciones lo demuestran. Así que prestemos atención si esto es o el principio del fin o solamente una situación pasajera. Pon en los comentarios, participá y espero que te haya gustado, y si fue así danos un like, suscríbete y considera ser miembro de nuestra comunidad. La Manzana Mordida Plus, tenemos los mejores regalos, pero lo más importante, tenemos cursos increíbles, un grupo de Telegram, una comunidad para todas tus consultas en Telegram para que nos puedas escribir y nosotros te contestamos, y además una web dedicada. Solo me queda despedirme, como saben, mi nombre es Fabián Fernández, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Nos vemos en más episodios. Chau, chau.